Muy pero muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida humildemente a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que en lo personal me parece que, al menos para mí, muchas veces es difícil de abordar. Y quizás es difícil de abordar porque no me he metido lo suficiente. Pero hay ciertos puntos en el tema que vamos a tratar que parecen complejos, al menos para los cristianos que somos honestos, ¿no? El tema que hoy vamos a tratar es el tema de la moralidad y el Dios del Antiguo Testamento. ¿Es acaso, como muchos autores dicen, Dios del Antiguo Testamento es un monstruo moral? ¿Por qué? Ustedes recordarán escenarios descritos por el Antiguo Testamento como el genocidio a Canaán, o el mandato, mejor dicho, del genocidio a Canaán, el diluvio, la esclavitud y cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo puede ser que el Dios amoroso del Nuevo Testamento, Padre de Jesucristo, haya dado esas órdenes? ¿Cómo puede ser que un Dios moralmente perfecto permita, y además promueva ese tipo de actividades? El día de hoy tenemos un genio, tenemos un crack, tenemos una persona del otro lado que, de hecho, yo no sé, porque no le pregunté en nuestra charla previa en off, no sé si le gusta el fútbol. Yo me vine acá con la casaca de River porque River hoy se juega un partido clave, tenemos que ganar o ganar. Lo tenemos a Israel de Wisdom Media. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido a Rincón Apologético. Santiago, un placer, me echaste demasiadas flores, la verdad muchas veces pues no me queda lo de genio ni lo de crack, pero lo poco que sé, lo poco que sé del Antiguo Testamento, de lo que he aprendido en los últimos años, pues espero les sea de utilidad a nuestros televidentes, y en cuanto al fútbol, sí, de hecho, jugué fútbol desde los 3 años y me retiré a los 21 o 22 más o menos, y me retiré porque jugaba demasiado y literalmente, pues, o sea, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada de escuela ni nada, o sea, estaba jugando cinco Para. ¿A qué club semana le y vas? ¿A qué club le vas? bueno, mira, yo tengo una filosofía un poco extraña en cuanto a fútbol. Yo no tengo equipos, yo no quiero asociarme con ningún equipo, solo a menos de que sea nacional. Si es nacional, obviamente a mi México lindo y querido. Pero yo pienso que no es bueno irle a equipo. ¿Por qué? Porque si tu equipo pierde la final vas a llorar. Este, y lo más probable es que va a perder tu equipo. O sea, vas a ver probabilidades ahí. Vamos a suponer que haya 32 equipos y solo tienes una probabilidad de 32. Para. Este, La última de las preguntas, creo que de las más importantes que te voy a hacer no, en toda esta entrevista, porque no. cuando hablamos de fútbol me pongo loco. ¿Conoces el River de Gallardo? ¿Conoces, creo, o llegaste a verlo jugar a River? A River, el River Plate, dices? River ¿De Play. Gallardo? Ok. No, de hecho creo que no me tocó mucho. Se Bueno, terminó acá mira. la transmisión. Dios los bendiga a Yo todos. solo veo, yo solo veo fútbol en México y fútbol mexicano y en Europa. Las otras ligas, pues no me meto mucho en ligas de Sudamérica o de otros Entiendo. países. Sí, pues, o sea, sí soy fan de algunos equipos. Si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeras de qué equipo sería mi favorito, sería el Bayern Múnich. Mirá vos. Bueno, a ver, vamos a meternos en el tema que la gente ha venido a ver. Creo que el planteo se fundamenta en la presuposición de que los cristianos predicamos que el Dios de la Biblia es un Dios moralmente perfecto. Por ende, ciertas indicaciones que no correspondan con su naturaleza nos llevaría a al menos dudar de el carácter propio de este Dios que los cristianos predicamos, o si la Biblia refleja correctamente en sus historias el carácter del Dios que nosotros predicamos. Este tema me parece que abre un montón de puertas, porque muchas otras personas dicen, no, bueno, en definitiva, lo que el Antiguo Testamento está haciendo es describir mitos antiguos para transmitir ideas subyacentes acerca de lo que ellos consideraban justicia o cosas por el estilo. Sinceramente es un tema muy, pero muy interesante y, a ver, me gustaría que hagas una breve introducción, Israel, a este tema y qué es lo que te genera el estudiar sobre este tema, porque tengo entendido de que durante mucho tiempo te has metido en estos puntos. Sí, pues sí, principalmente por eso de que dices de que a muchos cristianos, pues, o sea, les causa una piedra es una piedra en el zapato muchas veces, pues, poder explicar ese tipo de cosas.
Y pues como cristiano regularmente los pastores regularmente hacen notar de que van a estar más estudiados en el Nuevo Testamento, en teología, pero vas a notar de que dejan un poquito afuera el Antiguo Testamento. Y eso pues lo vemos un poco normal porque pues o sea lo primordial, o sea vas a tomar como prioridad el nuevo, pero pues esto nos está causando unos problemitas, en especial con los datos de internet o algunos cristianos de fe muy dudosa, pues pues van a sacar muy fácilmente fuera de contexto ese tipo de cosas. O sea, si Entiendo. notas de que mucha gente va buscando y sacando de verso en verso problemas, pues o sea, si lo haces de esa manera, pues obviamente no vas a poder responder ninguna de tus preguntas. Pues, tiene que tomar de una manera muy seria. Y pues hubo un tiempo donde pues yo mismo dudé de esas cosas, pero pues no dije, o sea, ay no, se mira muy feo, me voy a escapar y ya no me voy cristiano, lo que sea. Y yo iba con la premisa de que, ok, si o sea, si Dios existe, si Dios es perfectamente moral, si Dios es omnipresente, omnisciente y todos los omniproperties, vamos a poder encontrar un tipo de solución a todos estos problemas. Entonces, pues tomó un tiempo y algunos pues fue algunos de esos fueron problemas un poco difíciles, ya que ves algunos de estos problemas aún en debate, pero hay muchas cosas de las que no son debatidas, en especial de las más populares, como la esclavitud y los genocidios, de que hay, lo que me sorprendió a mí que hay respuestas muy, muy, muy buenas y de Mirá qué hecho, pues, interesante. Mirá, sí, mirá. de hecho, no solo digo, hay muchos teólogos que piensan que el Antiguo Testamento era un avance moral a comparación a lo que había en las otras naciones. Otros dicen que de plano ya no es moral en comparación al Nuevo Testamento, pero mi posición es de que en su momento específico, en la línea del tiempo, o sea, basado en su contexto histórico, fue correctamente moral de Dios tomar ese tipo de juicios y decisiones. Bueno, las razones de eso es por la cual suena muy crudo el Antiguo Testamento, es porque esos tiempos eran crudísimos. O sea, no es Entiendo. de que el Antiguo Testamento sea crudo, es de que esos tiempos eran horrendos y mucha gente piensa que, por ejemplo, algo como adorar ídolos, que es algo nomás como agacharte y decir, oh, yo te adoro, no, adorar ídolos en ese entonces era horrible y hace que las naciones hicieran cosas horribles, a las cuales pues no sé si me permitas mencionar crudamente pues las cosas que hacían, algunas están un Mirá, poquito, justamente iba a mencionar eso, ¿no? Porque, a ver, para la gente que está del otro lado conectada, por una cuestión únicamente de tiempo, ¿se entiende? Por una cuestión de tiempo, porque no queremos hacer este video demasiado extenso, yo tomé la decisión de no preguntar específicamente sobre ciertos pasajes, sino más bien sobre ciertos puntos. Está bien que se ven representados en distintos pasajes. Obviamente Israel muy probablemente utilice algún que otro pasaje como para poder proveernos alguna respuesta. Pero mi planteo va a ser no desde pasajes específicos, sino de situaciones específicas, que bueno, obviamente va a permitirnos esto, tanto a ustedes que están del otro lado como a mí, poder, a través de la respuesta de Israel, poder empezar a profundizar en el tema. ¿Está bien? Quiero aclarar eso de antemano porque obviamente todos los temas que competen al Antiguo Testamento sobre este tópico creo que no seríamos capaces de poder responder en una charla de 50 minutos, una hora, ¿se entiende? Eso lo quiero aclarar de antemano. Por otro lado, si querés seguir a Israel y todo el laburo que hace, en la parte de la descripción de este video voy a dejar los enlaces a Wisdom Media en español para que puedas meterte, suscribirte y que puedas seguir todo el laburo que están haciendo. ¿Está bien? A ver, vamos a arrancar así, viste, como diríamos los argentinos, vamos directo al grano, ¿no? Vamos al hueso directamente, ¿no? Las cosas dale, dale, dale. más heavies. Vamos ahí de una, a las piñas de una, diríamos. Bueno, el tema del genocidio. A ver, genocidio y mandato de Dios a exterminar a un pueblo particular. Recuerden una cosa, el contexto es el Dios de amor del Nuevo Testamento, y lo digo en términos escépticos, ¿no? Porque esto es siempre lo que te plantean. El contexto es este Dios de amor del Nuevo Testamento, Padre de Jesucristo, que manda amar a tu enemigo
de repente en el Antiguo Testamento manda a aniquilar por completo todo un pueblo. Y cuando digo aniquilar por completo no me refiero simplemente en páginas de la Biblia, ¿no? Lo describe en los textos de la Biblia, no me refiero únicamente a los soldados. El texto bíblico enmarca que mujeres, niños, bebé de pecho, absolutamente todo, destruir absolutamente todo. ¿Qué Ujú. tendrías para decirnos al respecto de este tema, Israel? Bueno, tanto Dios como es un Dios, un Dios perfectamente de amor, también es un Dios perfectamente justo. Y basado pues en el contexto en el que estaban, notas de que los juicios de Dios son un poco, son un poco crudos porque, pues de plano, o sea, las cosas son tan horrendamente inmorales de que, pues, o sea, la justicia, cuando se hace la justicia, pues, o sea, va a ser una justicia que va a ser un poquito difícil de digerir. O sea, por ejemplo, si vamos a suponer con los nazis, de que, por ejemplo, que, pues, o sea, torturaban y mataron a millones de judíos, o sea, vamos a suponer que se les haga de juicio, pues, pena de muerte por fusilación o lo que sea, pues, o sea, va a ser terrible que haya fusilación, pero, pues, o sea, va a ser la pena de muerte, en especial en el Antiguo Testamento, es una pena que se da para pecados muy, muy fuertes, y pues vamos a hablar un poquito de esos pecados muy, muy, muy fuertes. Quiero presentar primero este verso en Génesis 6:5. Tengo mis notas todas en inglés, pero voy a tratar de traducirlo lo que pueda, parafrasear. Dice que el Señor vio qué tan enorme era la maldad de la raza humana, así que de la manera que se había expandido en el mundo y que cualquier inclinación, toda inclinación de los pensamientos del humano, de su corazón, eran malvados todo el tiempo. O sea, dice malvados todo el tiempo. La tierra se había hecho corrupta en los ojos de Dios y estaba llena de violencia. Dios había mirado cuánto corrupto se había hecho la tierra y ya que tanto toda la gente de la tierra había corrompido sus caminos. Eso es parafraseado, lo tengo en inglés, este, eso sí, estudio todo en inglés, entonces a veces voy a tener que traducir un poquito de diferentes cosas. Entonces, bueno, basado en ese verso, pues nos damos cuenta de que tan horriblemente se ha corrompido, de que todo era malo, y esto es antes del diluvio. Entonces, ¿qué tipo de maldades hacían? Bueno, algunos historiadores piensan de que había hasta un 90% de mortalidad en esos tiempos, o sea, quiere decir de que el 90% de las personas morían por cosas como de que llegaban de otras tribus y mataban, o sea, llegaban, robaban, mataban a todos, violaban a las mujeres, los mataban, hacían todo ese tipo de cosas y pues, o sea, tenías una sociedad, o sea, que literalmente todo lo que hacían era pues sobrevivir matando y robando y pues, o sea, lo El mismo. contexto era un contexto de barbarie, sin ley alguna, y la ley de la selva, la del más fuerte. El más fuerte es el que impone ahí su postura y el que no está de acuerdo, capiche, así. Sí, el viejo le queda corto. O sea, muchos dicen que sin ley como el viejo pero el viejo le queda muy corto a estos El tiempos. O viejo sea. este era el Vaticano para aquel entonces. Sí, está muy bendecido el viejo para estos tiempos. Pues voy a mencionar otros casos en los cuales era totalmente, o sea, totalmente expandida la maldad. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que es otro juicio divino, donde también pues, se puede decir que hubo genocidio. La Biblia describe de muchas maneras, o sea, de que no ayudaban a los pobres, que estaban orgullosos de su maldad, pues sí, o sea, cosas un poco más suaves, pero después de que el sitio arqueológico fue encontrado en Sodoma y Gomorra, pues nos dimos cuenta de que hacían cosas más perversas, o sea, hasta la Biblia hasta le hizo un favor a decir las maldades de que hacían ellos. Bueno, ya lo que sabemos, basado en la Biblia, digo, en el sitio arqueológico que se descubrió, ya sabemos de que descubrieron que había relaciones pedófilas, una relación pedófila entre niños y adultos, o sea, cuando era como una situación para poder como mentorar
a los niños, o sea, los ponían en una situación de tanto enseñanza como de pedofilia con los adultos. Entonces, ese es uno de los tipos de cosas. Otra de las cosas de que nos muestra la Biblia, sabemos de que en la Biblia nos muestra de que, por ejemplo, los ángeles que fueron, cuando fueron a Sodoma y Gomorra, pues, o sea, que la gente los quería violar. Entonces, y los querían violar en grupos y eran hombres, muchos de ellos, o sea, una violación en grupo homosexual, o sea, te das cuenta de que ellos hacían ese tipo de cosas con cualquier persona que entraba, que entraba a la ciudad en sí. Entonces, o sea, pues mira, hacían una mentoría pedófila con todos los niños que crecían en ese entonces y pues también adoraban ídolos. Otra de las cosas es de que para adorar ídolos, vamos a ir un poquito ahora a movernos de Sodoma a Canaán. En Canaán, tenían un dios que se llamaba Moloch. No sé cómo se llama en español, pero Moloch, creo que Moloch. Moloch, Moloch. Sí, bueno, Moloch pues era un ídolo de bronce, tenía las manos así, tenía las manos así, ¿por qué? Porque hacían sacrificios humanos para prosperidad. No sé si les suena una campanita con las abortistas de pues, matar bebés para prosperidad económica del país, etcétera. Sí, o sea, sacrificar a sus bebés según para el dios de la prosperidad. O sea, era el sacrificio humano, era algo común en esos tiempos, en especial, pues sí, para prosperidad o dependiendo del dios que tenían. Pero en este caso de Molech, sacrificaban niños para prosperidad. Entonces, ¿cómo lo sacrificaban? Molech tenía en su estómago, tenía como un hoyo donde ponían madera o cosas así para quemar. Lo prendían en fuego, entonces el ídolo se ponía muy, muy caliente. Entonces, pues, cuando ponían a los bebés arriba de las manos de Molech, pues, o sea, literalmente los cocinaban vivos. Y pues, o sea, pues, y también se dice que para que no se escuchen los llantos, para que los padres no escuchen los llantos, que tocaban música, todo para que el sonido de los tambores que no les permitiera escuchar los llantos de sus propios hijos. Entonces tenían este tipo de cosas. Moviéndonos a otro tipo de idolatría, sabemos de que hacían orgías, relaciones con animales, prostitución ritual, y pues sí, también sacrificio humano. Y en cuanto por ejemplo, sabemos de que el sacrificio humano era tan común en esos tiempos, algo muy común una objeción común que hacen sobre el texto de Abraham e Isaac, de cuando Dios le había ordenado sacrificarlo. O sea, muchos preguntan de que, ok, pero ¿por qué Abraham hacía eso? O sea, tenía una grande fe o lo que sea. Y pues te das cuenta de que más bien él estaba en unos tiempos donde era muy común el sacrificio humano y cuando querías probar tu lealtad a un tipo de Dios, muchas veces te pedían sacrificar a tu hijo. Entonces, pues Abraham estaba bajo ese tipo de tiempos. Entonces, una de las razones por las cuales Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo era para ver si probaba lealtad, ya que él hubiera probado lealtad con cualquier otro Dios, o otros de esos tiempos prueban lealtad para otro Dios, pero la diferencia es de que, pues, o sea, Dios le demostró de que, o sea, de que no permite el sacrificio humano, y de hecho hay otros versos donde condena el sacrificio humano con muerte. Entonces, fue más bien como para darle una lección y también para saber de si la misma lealtad que él hubiera dado a cualquier otra de los dioses, pues así si se la fuera dado a Yahweh, pero pues, o sea, le dio esa lección moral de pasada. Y además, Pero además sí. como vos decías recién, ¿no? Me gustaría esto recalcar lo que me parece bastante interesante. El hecho que dado el contexto, Abraham no podía recurrir a escrituras, Abraham no podía recurrir para conocer a Dios. Y dado un contexto en el que Abraham se ha criado, Dios le está enseñando de que Dios no es la clase de Dios que suelen adorar las diferentes comunidades paganas. Eso es lo que Dios le estaba mostrando a través de ese hecho, ¿no? Abraham quizás, probablemente cuando recibe esa petición por parte de Dios, sacrifica a tu hijo Isaac, muy probablemente él lo ha tomado con dolor, pero también como diciendo, bueno, es parte
de lo que un Dios le pide a alguien que se dispone a adorarle, a servirle. Y en el momento en el que debía hacerlo, Dios automáticamente cambia la manera de pensar de Abraham con respecto a lo que él creía sobre la divinidad, porque le dice, no, pará, yo no soy esa clase de Dios, te quería enseñar eso para que quede esto registrado para la perpetuidad, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Exacto, así como lo pintaste. Y otra cosa también interesante sobre sobre ese caso es de que también las escrituras revelan de que este Abraham, que tenía la mentalidad de que, ok, si es el Dios del todo, él va a poder resucitar a mi hijo de los muertos. O sea, también tenía eso en la mente, o sea, de que aunque hubiera sacrificado a su hijo, de que él creía que Dios lo iba a poder sacar de los muertos, lo iba a poder resucitar, y o sea, eran ese tipo de cosas combinadas. Entonces él tenía una mentalidad muy positiva sobre de cómo iba a lidiar Dios con su situación. Pero sí, adorar ídolos entonces era horrible, era más horrible que cualquier cosa que vemos en la sociedad hoy en día, y era algo muy común de esos tiempos, y pues quiero que la gente lo tome en cuenta cuando vayamos a ver cada uno de estos juicios. Es muy bueno la aclaración que vos haces, porque hay veces de que inconscientemente a la hora de criticar el Antiguo Testamento cometemos anacronismos, ¿no? Porque creemos de que adorar ídolos es lo que hoy la gente suele hacer, por dar un ejemplo, a estas figuras paganas. Acá en Argentina tenemos una que es el gauchito Gil, ¿no? Entonces, tienen un santuario, hay un gauchito que se llama Gil, no sé por qué. Hay un santuario, vos le prendés un par de velas, le haces un par de oraciones y te volvés a tu casa. Entonces la gente dice, bueno, está bien, a ver, vos podés estar de acuerdo o no con eso, vos podés creer que es correcto o no, pero tampoco no es que está haciendo, a ver, un mal a nadie ni nada por el estilo. Ese suele ser el planteo. Pero la idolatría en aquel entonces no era esto. La idolatría en aquel entonces implicaba un montón de otras cosas, tal y como acabas de hacer la descripción de lo sucedido a los bebés, ¿no? Sí, exacto, perfectamente como lo planteaste. Eso es lo que noto, de que no solo de ateos comunes de internet, sino también hasta algunos debatientes profesionales, ateos, de los ateos más populares, tienden a hacer este tipo de cosas. O sea, de hecho, tengo un video sobre ídolos en mi canal, y de hecho me inspiró un debatiente profesional, ateo, que pues, o sea, estaba argumentando de que básicamente haciendo un video de que él pensaba que los 10 mandamientos eran tontos, que en el tercer mandamiento, que para él pensaba que era un mandamiento tonto, o sea, pues, o sea, no permitir que adorar ídolos, y presentaba algo así, o sea, como de que qué tiene de horrendo prenderle velitas o Claro. agacharse y orarle. O sea, esto no solo la gente común, sino también hasta profesionales pueden ir por estos errores tan garrafales, pero sí, por eso podemos hablar un poquito más de la historia, que no puedes entender el Antiguo Testamento sin la historia de la cultura judía, sin el contexto de la moralidad de otras naciones, y pues muchas cosas culturales, bastante cosas culturales, pero sí, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar, por ejemplo, con el exterminio de los cananeos, que ese tiende a ser un poquito más problemático, porque como ya mencionaste, dice específicamente niños, mujeres y bueyes, y pues, o sea, que arrasen con todo. Bueno, sabemos de que en muchos versos, cuando haces un exégesis, te das cuenta de que no tiene, muchas veces cuando dice un verso hace translate como niños, muchas veces son jóvenes. Hacemos en Samuel pasaban versos como esos, como en el verso de los osos. O sea que eran jóvenes, Claro. eran algunos niños jóvenes, y por ejemplo tenemos, sabemos históricamente, no me recuerdo muy bien la edad exacta, pero Goliat creo que empezó a ser un soldado desde los 7 a 8 años, o sea, ya tenías niños, o sea, lo que nosotros hoy en día consideramos como niños de 7 a 8 años, ya los tenías como, ya los tenían como guerreros, pues matando gente, yendo a lugares, y pues sabemos de que en lugares como por ejemplo en África, Hasta el día de hoy, Medio Oriente, Norte de África, ciertas comunidades ahí guerrilleras, como es, secuestran niños
para utilizarlos para la guerra, para prepararlos para la guerra. Hay un montón de fotos en el internet dando vuelta de niños que acá en Occidente estarían jugando con, no sé, a los videojuegos, a la PlayStation. Allá están con un arma siendo entrenados para matar ya desde muy pequeños. Claro, llegan, roban, igual como en el Antiguo Testamento, llegan, roban, matan, muchas veces violan, y también en países de Medio Oriente, uno de los documentales más horribles que he visto de niños en el Medio Oriente, que como, pues, o sea, tienen como menos a las mujeres, no las dejan salir de casa, lo que sea, y pues como que se piensa que esto crea homosexualidad en el área en estos países musulmanes, y pues tienen musulmanes que empiezan a abusar de niños. Entonces hay un gran problema de abuso infantil en países musulmanes. Y lo peor de todo es de que en este documental está viendo de que, pues, o sea, algunos de estos niños hasta se hicieron violadores. O sea, los mismos niños de 11 años ya violaban a otros niños. Entonces, empezaban con Entiendo. drogas, empezaban, pues, a hacer cosas terribles. Entonces, pues es muy fácil desde nuestra perspectiva de países de cultura judio-cristiana donde no tenemos este tipo de cosas horrendas. Pues los niños que tenemos en nuestras sociedades tienden a ser pues, inocentes, buenos, etcétera, pero no todos tienen ese privilegio que nosotros tenemos en países judio-cristianos y Entiendo. pues sí, ellos lamentablemente tuvieron una vida más fuerte y pues se corrompieron a un punto donde, pues, o sea, aún siendo niños, pues se puede decir que están haciendo cosas moralmente horrendas. Y es una lástima que hayan llegado a ese punto, pero es algo muy similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento, de que, pues, o sea, la sociedad así era y pues muchos de los niños así tendían a crecer y forjar ese tipo de cosas. Entonces, pues tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, en cuanto a ese versículo sobre Canaán, bueno, pues también sabemos de que las mujeres, también hay mujeres guerreras. De hecho, hay historias muy, muy, muy interesantes sobre una guerrera japonesa que pues básicamente mató cientos y cientos de soldados hombres y otra guerrera que de hecho nadie la pudo vencer en cuanto a wrestling, ¿cómo se dice? En cuanto a lucha cuerpo a cuerpo, nadie la pudo vencer. Básicamente se iba a casar con el que la venciera y murió sin casarse. Y pues, por ejemplo, sabemos de que las mujeres musulmanas, en países musulmanes, tanto las mujeres, pues acuchillan, atropellan judíos, le ponen bombas a sus hijos y sus hijos, sabiendo, niños hasta chiquitos, van y explotan a grupos de soldados. Y pues es una de las cosas que le enseñan a los soldados, de que, o sea un bebé con un cuchillo, sea quien sea, o sea, si viene un niño con una bomba y a explotar a tu equipo, tu cuartel de soldados, o sea, pues la orden que les dan a los soldados pues quitarle la vida, aunque sea un niño. Entonces, pues, o sea, sabemos de qué sociedades pueden en serio corrompir tanto a las mujeres como a los niños y pues no puedes meter tu contexto personal de tu país. O sea, Estoy viendo a medida que vos vas desarrollando la respuesta que el principal problema que tenemos a la hora de analizar estos temas es que caemos en puros anacronismos, porque intentamos explicar la realidad de hace quizás probablemente, no sé, 3.500 años atrás, 4.000 años atrás, con la realidad occidental del siglo XXI, ¿no? Donde nos imaginamos nosotros mentes patriarcales, las mujeres quizás estando en su casa, haciendo la comida, cuidando a los niños, y esa clase de mujeres no es la del mundo antiguo, o sea, ni tampoco los niños, ¿no? Porque hay veces que nosotros creemos, bueno, los niños, pero los niños eran entrenados desde pequeños para la guerra con ciertas ideas y que, vuelvo a repetir, o sea, para aquel entonces, un tiempo de barbarie, habían ciertas medidas que parecen estar justificadas para cortar un mal. Porque de hecho, imagínate, y me pregunto yo, ¿no? Te pregunto a ver vos qué opinás. Imagínate que, no sé, un niño de 10, 11 años para aquel entonces, donde, vuelvo a repetir, no habían instituciones que se encarguen de la educación del niño, donde no habían instituciones que se encarguen de, como es, acompañar psicológicamente a un niño para un cambio en lo que ha sido formado, en la forma en la que sus padres, su casa le han enseñado que debe de vivirse en el mundo y demás. Esto es todo para evitar los anacronismos, ¿está bien? uh -huh. Un chico de 10, 11 años
lo incluías a tu pueblo y estabas trayendo a un niño que pese a que físicamente puede ser de que no te proporcione ningún tipo de peligro, pero ideológicamente probablemente sí, ese niño crecía pensando de una manera, probablemente con el deseo de venganza, etcétera. Me parece que acá son muchas las aristas que dejamos ahí sin resolver cuando, vuelvo a repetir, analizamos la realidad de hace 3.500 años atrás, en un mundo completamente sin ley, a el de hoy en Occidente, donde gozamos de todos los privilegios culturales que el cristianismo ha sabido fundar en esta parte del mundo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y ese es el principal problema de que, pues en serio, no, o sea, no puede leer uno la Biblia de manera tan fundamentalista. O sea, en serio, tiene que haber bastante estudio histórico para poder entender estos temas. Pero lo bueno del Antiguo Testamento es de que la misma Biblia enseña bastante de ese tipo de cultura, la cual pues corroboramos con estudios externos de historia antigua, pero sí, bastante ese va a ser el problema principal que vamos a ver. Y sí, tendemos a leer bastante nuestra perspectiva del siglo XXI pues a la historia antigua. Y no solo eso, también hasta a veces la leemos al Nuevo Testamento también. O sea, pasa con Es cierto. con cualquier documento histórico. Pero sí, continuando a lo de los cananeos, pues bueno, aparte de que, pues, o sea, sabemos de qué tan corrompidos estaban los cananeos haciendo este tipo de sacrificios y este tipo de adoraciones a ídolos, etcétera. Pues hay distintas teorías sobre los hechos de que pasaron en Canaán, porque sabemos de que es un hecho de que no se exterminó a todos los que estaban en Canaán. Entonces, puedes argumentar de que los israelitas desobedecieron, o sea, de que Dios les ordenó que mataran a todos y no lo hicieron. O puedes argumentar de que, esto es lo que argumenta el doctor Paul Copain, que él es el autor del libro ¿Es Dios un monstruo moral? Y él argumenta de que es como una frase, así como que, como si un basquetbolista dice, oh, sí, vamos a destruirlos a todos, pero o sea, sabes que es un juego de basquetbol y no los van a destruir a todos. Él argumenta que es eso, está un poco debatido y no todos los doctores están de acuerdo con esa interpretación, pero pues sí tienen muchos como William Lane Craig que pues les parece razonable esa interpretación y también hay otra interpretación, o sea, de que pues simplemente era de los que pelearon, o sea, si iban a pelear pues con mujeres, niños, lo que sea, o sea, de que los que pelearon, esos serían los que serían destruidos, porque también tienes que tomar en contexto cuando Dios le estaba haciendo las promesas a Abraham, en Génesis capítulo 1:15 creo, pues no solo te da el contexto de que les dio 400 años para arrepentirse, sino también te da el contexto de que los iban a sacar de la tierra. They're gonna drive them out, los iban a mover de la tierra. Entonces, si tomas eso en contexto, pues tiene bastante sentido, o sea, de que, pues, o sea, si fue una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis, de que los iba a sacar de la tierra prometida, Canaán, y lo que pasó en la guerra fue que no murieron todos, o sea, murió gente en la guerra, pero terminaron yéndose unos. Pues, o sea, aunque con el lenguaje está un poquito extraño, si lo tomas en contexto con Génesis capítulo 1, pues, o sea, sí tiene sentido de que se haya cumplido la profecía de esta manera, y esa es mi, mi solución personal que a mí me parece un Entiendo. poco más razonable en comparación a Me, lo que me piensa parece, Paul. Me parece bastante interesante de todo esto que describís, ¿no? Esto del vocabulario, el lenguaje, y pese a que entiendo, como vos lo planteabas, ¿no? Que esto todavía está discutido, no es que es aceptado, no es una conclusión unánime en la academia que se dé, pero me parece bastante interesante porque lo relaciono con la vida cotidiana hoy por hoy, ¿no? Por dar un ejemplo, yo soy un amante del fútbol, ¿no? Me encanta el juego de River, a mí me encanta, y hay veces que me preguntan, no sé, ¿cómo salió River ayer? Y yo, ¿cuál es mi respuesta? Le pegaron un baile, o sea, River le pegó un baile a Boca. ¿Y qué es pegarle un baile? No es que pusieron música y se pusieron a bailar en medio de la cancha. Quiere decir que jugó demasiado bien y que anuló completamente el juego del equipo contrario.
Lo mismo cuando nos ponemos a jugar a la PlayStation, o sea, te voy a destruir. No quiere decir de que voy a sacar una guadaña y lo voy a cortar en pedazos, lo voy a rebanar para, no sé, para matarlo de alguna manera. No, sino que queremos decir otra cosa. Ese tipo de lenguaje no es propio de la modernidad o propio de Occidente. Ese tipo de lenguaje es propio del vocabulario humano, y más allá de que ¿cómo decirlo? Estas frases son muy culturales, propios de una región, en el mundo antiguo también existían y había veces de que se empleaban este tipo de frases simplemente para comunicar una idea, ¿o no? Claro, claro, y sí, de hecho, puedo pensar en un ejemplo que del Antiguo Testamento es de que para decir, o sea, para preguntarle el nombre a alguien, o sea, puedes decir algo así como que, ¿y quién digo que me mandó? O sea, es una forma de preguntar de cuál es tu nombre, o sea, sí, o sea, sí sabemos de que sí hay, frases, las cuales ellos tenían, o sea, que no se tomaban de manera literal, y pues sí, o sea, sí es una solución totalmente posible, simplemente nos falta hacer un poco más de estudios y demostrar o sea, sí es absolutamente un hecho, pero sí es una posibilidad muy probable como lo plantea Paul Coppey. Entiendo, entiendo. ¿Qué te parece si tengo otro punto que me gustaría tocar? No sé si, Claro, claro. si podemos ahí virar la página y recuerden toda la gente que está del otro lado, a ver, nosotros en un video de 1 hora no buscamos ser detallistas, porque obviamente van a quedar un montón de puertas abiertas. Y esto y lo otro, bueno, a ver, dos cosas. La primera, este video tiene la intención de promover el estudio con respecto a estos puntos. Entonces, lo único que estamos haciendo a través de esto, en esta entrevista, es tirar centros con respecto a, bueno, puede llegar a ser por acá. ¿Se entiende? Y por otro lado, es para que te vayas a Wisdom Media en español y te suscribas para poder conseguir más material de Israel. Israel, a ver, uno de los temas más criticados, además del supuesto mandato de exterminio a Canaán, es el tema de la esclavitud. A ver, ¿cómo puede ser que un Dios bondadoso, misericordioso y demás promueva la esclavitud? Y no solamente, ojo, la promueve, sino que hay pasajes en donde Dios permite que se maltrate físicamente al esclavo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿qué podrías decirnos con respecto a la esclavitud a gran escala? ¿Por dónde empezamos? Yo pienso que es un absoluto malentendido. Aquí de plano no hay pienso que está bastante que perdió el caso en contra de la esclavitud y pues vamos a empezar con la palabra esclavitud en sí. Bueno, si tú como yo he visto que haces muchos videos sobre historia, pues me imagino que tus visores van a estar un poco ya un poco familiarizados con el criticismo textual. Sabemos de que por el criticismo textual hay muchas palabras, las cuales, por ejemplo, logos, en el contexto griego, o sea, la palabra logos hay bastante estudio sobre solo la palabra logos, o sea, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y cuando lo ves en nuestro idioma español, el verbo, pues el verbo, o sea, no tiene tanta connotación, tanto contexto, entonces es más bien un contexto histórico de cómo de lo que se conocía por logos. O sea, a simple vista no te va a decir mucho de lo que es logos porque no tenemos una palabra como ellos tenían la palabra Claro. logos. O sea, es un problema de traducción, de cómo se deben usar las cosas. Bueno, y en cuanto a la palabra esclavitud, en los textos más, los mejores textos que están más cercanos al tema original, a la fecha original, que están más, que son de mejor confianza, textos alejandrinos, y otros diferentes tipos de textos. Sabemos de que no venía la palabra esclavitud, entonces puedes hacer una línea del tiempo de cómo sigue usando la palabra esclavitud y pues te das cuenta de que, por ejemplo, con la King James, donde empezó a subir un poquito el uso de la palabra esclavitud, sabemos de que, por ejemplo, en 1611, donde fue creo que la nueva King James o la King James, no estoy muy seguro, pues eran, creo que tres, apenas se empezó a usar solo 3 veces en todo ese tiempo. Después, en 1885, se empezó a usar un poquito más, ya unas 5, 6, 8. Luego, en 1901, un poquito más, en 1917, un poquito más, pero en 1952 se empezó a usar en las traducciones, se empezó a usar mucho más, ya no son 5, 6, 8 casos, ya estamos viendo
por ejemplo, en 1952, arriba de 100 ocurrencias donde se usa la palabra Biblia. O sea, acá se usaba 3 veces antes y acá ya tenemos lugares donde 100 veces se usaba la palabra Biblia. Entonces fue incrementando y al final de 1989 pues ya estaba en como 140 veces que se usaba la palabra esclavitud. Entonces, entonces solo con esto ya tienen el caso perdido. Vamos a hablar un poquito más, pero ya con eso tienen el caso perdido porque pues, ni siquiera enseña esclavitud. O sea, es simplemente una palabra de que, ok, la palabra es siervo, ebed, en hebreo, y querían saber cómo traducirlo. Entonces, ok, ¿qué palabra usamos? ¿Qué palabra le queda algo así como siervo? Pues pensaban, esclavo. Y pues usaron esclavo. Entonces, pues, Claro. o sea, no, literalmente, o sea, O sea, no se no utiliza hay esclavitud de la una, manera que la pensamos. o sea, cuando pensamos en la esclavitud que aparece en la Biblia, ¿no? Obviamente aclarando todo lo que vos acabás de aclarar con respecto al término y su traducción, pero cuando nos imaginamos el esclavo del siglo XIX, siglo XX y lamentablemente en muchas partes del mundo en la actualidad, ¿no es lo mismo que el siervo del Antiguo Testamento? ¿No estamos hablando de la misma cosa? Que el siervo, disculpa, ¿no? La última parte que dijiste. Viste que en el Antiguo Testamento, Ujú. vuelvo a repetir lo que vos mencionabas, ¿no? Sí. La palabra esclavitud no aparecía mucho en la Biblia. En realidad, el Ujú. término esclavo es, si yo no te entendí mal, corregime, es el término siervo. ¿Hasta ahí Sí, vamos bien? siervo. Ajá, sí, en inglés de hecho lo traducen como indentured servitude, que en español es algo así como servidumbre por contrato. Y pues ahí Entiendo. vamos a hablar de... Entonces, ¿es posible imaginarnos que ese siervo del Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que la imagen que tenemos del esclavo del siglo XIX, siglo XX? Absolutamente no, es totalmente diferente. Y de hecho, en las veces que sí se menciona la palabra esclavo, que son muy limitadas, la Biblia lo menciona de una manera muy negativa. Por ejemplo, con los egipcios, el tipo de esclavitud que se usaba, o sea, ellos tenían la palabra eber para describir un siervo, pero usaron otra palabra que es la palabra esclavo. O sea, tenían estas dos opciones y decidieron usar la palabra esclavo para describir la relación entre los egipcios y los israelitas. Y si te estudias el contexto de qué está pasando con los israelitas, los trabajaban hasta morir. Por eso se introdujo el Shabbat. O sea, los trabajaban hasta morir. O El sea, pasaje trabajaban lo de tenés, lunes a perdón, domingo. yo dije que no iba a pedir pasajes, pero ese pasaje de la comparación, ¿lo tenés a mano? De la comparación, no, no, ese no lo tengo a mano, discúlpame. Ok, Y ok, necesitaría la traducción en hebreo para pues, poder... después me lo podrás pasar. claro, sí, te lo paso. Dale, genial, genial. Ahí cuando me lo pase Israel, yo lo voy a dejar ya sea en los comentarios o en la descripción para que ustedes mismos puedan ver esta distinción que me parece muy piola, porque dentro de un mismo contexto que aparezcan estas dos frases que supuestamente significan lo mismo, pero para señalar casos completamente distintos, me parece que sería un golazo de media cancha. Claro, y también quiero aclarar de que sí hay versos donde sí menciona la palabra Edad, siervo, en descripción a su relación. O sea, hay momentos donde usan los dos, pero sabemos de que los usa diferente porque hay unas maneras en las que Moisés iba a hablar le iba a hablar muy bonito al faraón, o sea, diciéndole, por favor, déjenos ir, etcétera. O sea, en las primeras plagas habló muy bonito con él, ya después en las últimas 8, 9, 10 fue donde ya le habló con más autoridad de, no, vamos a hacer las cosas como yo quiera y ya se puso sus moños en Entiendo. Moisés. Ya fue donde pues, o sea, sí notas donde que usa palabras un poco más fuertes, pero sí, o sea, la Biblia en sí, esta es una objeción que en serio está veo de eruditos ateos, que dicen de que, bueno, si Dios no le molesta la esclavitud, ¿por qué no mostró un verso claro donde muestra que la esclavitud no se puede? Bueno, o sea, estás hablando de la religión que literalmente surgió basada en Dios sacando a Israel de ser esclavos de Egipto, o sea, literalmente así se fundó el primer pacto, o sea, literalmente la fundación de nuestra religión. Entonces, pues es más claro que el agua, pero bueno, vamos a movernos al tipo de servidumbre que había. Había 3 tipos de servidumbre. La primera es servidumbre por crímenes, quiere decir en ese entonces tienes que entender de que no tenían cárceles, esto es muy importante, no tenían cárceles. Si alguien cometía un crimen, no podías mandarlos a la cárcel. Entonces había servidumbre por crimen. Entonces,
si tú cometías un error, vamos a suponer que te robabas una vaca, pues tenías que pagar con servidumbre, hasta que pagues el valor de la vaca que te robaste o que mataste o cualquier otra propiedad. O sea, creo que te puedes imaginar como que muchos de los pecados que se hacían muchas de las leyes del Antiguo Testamento, o sea, muchas veces se pagan con paga o con trabajo de labor. Y pues pienso que es un poquito más justo lo que tenemos hoy en día, ya que, pues, por ejemplo, si alguien me roba mi auto y lo vende en otro país y nomás lo meten en la cárcel, pues yo me quedo sin nada. Pero a mí me encantaría de que, pues, por ejemplo, que este criminal que trabajara para pagarme mi automóvil. Entonces, me parece un poquito más justo hasta eso en esos tiempos de que estos tiempos, si lo vemos en este sentido. Pero bueno, ese es uno de los puntos. El segundo punto es Si me claro, permitís un claro, adelante. segundo, no quiero decir de que el pasaje que vos estabas mencionando es este, pero me quedé ahí con la intriga porque sinceramente no lo conocía esta distinción y me parece interesante lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 14. Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y la palabra siervo y la palabra esclavo son palabras distintas en el hebreo original. Entonces, y la palabra siervo acá es la palabra ebed, tal y como vos lo mencionás. Pero cuando se hace referencia a la esclavitud, acá la Biblia utiliza otro término. Entonces creo de que acá se cumple esta distinción que mencionabas, hacia dónde apunta la Biblia cuando se menciona siervo y cuando en otro término se hace referencia a otro tipo de esclavitud. Claro, claro, y muchas gracias por por esa aclaración. Sí, se me olvidó apuntar el otro verso en hebreo. Creo debía haber preparado un poquito más eso. Sí, pero pues creo que a la próxima vengo un poquito más preparada, discúlpame. No, 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 pero me parece copado. Yo sinceramente no lo conocía esa respuesta. Y me pareció copada y digo, bueno, la voy a buscar ahora para que no quede así. Y me parece esta distinción que se hace en este libro, me parece digna de poder ser al menos analizada, ¿no? Claro, claro, absolutamente. No se puede leer la Biblia, o sea, sin saber el idioma original, porque puede cambiar absolutamente el significado de lo que se está hablando si no se entiende el, Es el cierto. contexto con el idioma original. Precisamente muy buena observación. Pero sí, como decía el segundo punto es de servidumbre por deuda. O sea, vamos a suponer que tú pides un préstamo para, pues, abrir tu negocio, tu ranchito, lo que sea. Tú pides dinero y vamos a suponer que lo pierdes, lo que sea. Pues en ese entonces, recuerda, no había cárceles, no había crédito. O sea, no es así como que tu crédito en Electra o no sé qué tiendas tengan en Argentina. este, pero sí, no había crédito ni nada de eso. Entonces, si tú no podías pagar una deuda, tenías que pagar con labor. Entonces, tenías que entrar en un sistema de servidumbre, para pagar con labor tu deuda que tenías. Y si lo ves en comparación a hoy en día, pues, o sea, muchas veces, gente puede embarcarse con algo y decidir, ¿sabes qué? No te va a pagar y no los meten en la cárcel. O sea, simplemente en Estados Unidos te queman el crédito y o sea, Claro. ya cuando quieras comprar algo van a decir, no, mira, no pagaste, no te lo vamos a comprar, o sea, pero no tienes que pagar nada de lo que habías pedido. Te pueden demandar y puedes pagar si quieres nomás como $10 al mes, algo así ridículo, $1 al mes. O sea, pues, hay muchas maneras de que va a ser injusto eso, y pues me parece un poco más justo de que, pues o sea, en ese entonces, pues, o sea, al menos se trataba de recompensar lo que se pidió Entiendo. un poco más legalmente. Y sabemos de que, por ejemplo, hay mandamientos en los 613 mandamientos de la Biblia, de que dice, o sea, de que si alguien te presta, no pidas que te lo devuelva. O sea, hay leyes en las cuales, o sea, hasta hay mucho perdón en cuanto a préstamos y todo eso. Y esa es otra cosa, eso es bastante algo muy, muy importante de cómo se aplicaban las leyes de ese entonces, pero yo creo vamos a hablar de eso ya después si hay tiempo, si no, pues no. Y la Básicamente, tercera básicamente lo que hacía era ayudar a regular la confianza misma del pueblo al ofrecer ciertos préstamos, ¿no? Porque se le ofrecía la garantía al prestamista, por así llamarlo, de que de una u otra manera iba a recibir aquello que dio, ¿no? Sí, muy bien, exacto, la garantía, eso es, o sea, te da la garantía legal,
pero recuerda de que el Antiguo Testamento también tiene ley moral, hay bastante ley moral, entonces, aunque puedes tener tu derecho a ser rico, o sea, hay leyes morales en las cuales, por ejemplo, si tienes un campo de crops, ¿cómo se dice crops? De comida, no sé, si tienes unos campos, tienes por ley moral, tienes que dejar un espacio donde gente que no tiene dinero para comer ni nada, puede ir a agarrar y sacar su comida y comer de tu campo. Claro. Entonces, o sea, si hay leyes morales en las cuales pues, o sea, se juntan las leyes civiles pues, para regular, como tú dices, y las leyes morales donde pues, o sea, puedes actuar con gracia para Entiendo. perdonar o para dar beneficio a las otras personas. Y bueno, esa es la esclavitud o esclavitud, o servidumbre por deuda. Pero la más importante, esta es la que se tienen que grabar, la gente de internet ponga mucha atención a esta, es a la servidumbre por contrato, que sería como, funciona algo así como una especie de ayuda civil, un programa de pobreza para sacarte de tu pobreza, de manera de que te vendas a ti mismo para salir de tu pobreza. Entonces, este contexto en sí va a lidiar con muchísimos de los ataques que vas a mirar del Antiguo Testamento, muchísimos ataques. Entiendo, entiendo. Sí, de manera de que, por ejemplo, si hay una guerra, vamos a suponer que hay gente que no entró a la guerra, lo que sea, pero vamos a suponer que se le quemó sus casas, su comida, sus scraps, sus bueyes, todo, y no tienen nada que hacer, pues, o sea, ellos se pueden vender como siervos para trabajar, o sea, pues, para salir de su pobreza. Y entonces es como un programa de pobreza. Entonces por eso ves versos en la Biblia donde, por ejemplo, un padre, cuando tenía necesidad de que pues, no pueden alimentar a sus hijos, muchas veces podía vender a uno de sus hijos o a alguna de sus hijas, ya sea en matrimonio, porque en esos entonces los matrimonios pues o costaba también, o puede ser simplemente como siervo, o sea, como para laborar. Y ese es un contexto importantísimo que no podemos pues enfatizar más. Sí, pues básicamente es un programa antipobreza por servidumbre. Y sabemos que, Entiendo. por ejemplo, por ley era por 7 años muchas de las veces. O sea, que para el 7º año tenías que dejarlos ir. Y no solo los dejabas ir, sino que también la Biblia ordena, si quieres, no digo el pasaje, que lo tengo si lo necesita, dice de que después de los 7 años, o sea, que le des de tus bueyes, de tus pertenencias, de después de su labor. O sea, sí había pago, o sea, No, era no te pagado. ibas con una mano atrás y otra adelante. O sea, te daba la garantía de que tenías de que tenías los recursos como para poder empezar una vida. Sí, sí, claro, o sea, y de hecho lo interesante de ese verso es de que dice de que da la razón, Dios da la razón de por qué. Dice, porque con su labor de él hiciste más del doble. O Claro. sea, que con la labor de esta persona que se vendió en servidumbre, hiciste más del doble. O sea, él hizo No, no debía ser un ganancia. explotador ahí el propietario. Exacto. Ujú. Sí, sí, o sea, podías sacar tus ganancias, obvio, pero después, o sea, como él te hizo hacer mucho más de lo que le vas a dar ahorita, o sea, simplemente me estás compartiendo un pedazo del pastel, pues para que pues, sobreviva cuando Entiendo. termine su servidumbre. Y pues, o sea, me parece, no solo justo, pero pues sí, o sea, es justo y, pues algo bueno. Y pues me parece una ley muy, 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 muy razonable. Bueno, entonces hablamos de que por 7 años, que mencionamos otros de los versos, en cuanto a esclavitud, la esclavitud mala, sabemos de que, mira, dice en Deuteronomio 24:7, si alguien lo atrapan, si lo cachan, secuestrando a un israelita, tratándolo o vendiéndolo como esclavo, el que está comprando y vendiendo esclavos debe morir. O sea, la esclavitud básicamente es pagada con muerte. O sea, la esclavitud mala, la que nos imaginamos del siglo XIX, del siglo XX, o sea, de vender gente en contra de su voluntad, es la paga de esos muertos. Es pena de muerte por pues lo que sería hoy en día trata de blancas Claro. o venta de humanos, pues sí, es que esclavitud de la que sí tenemos en mente en estos siglos más recientes. Entiendo. Entiendo. Sí, bueno, y otro verso.
Mm, Mira, yo lo que te propongo es, porque ya nos está quedando los últimos minutos, entiendo de que, a ver, te iba a preguntar el tema del diluvio, pero creo de que la respuesta que diste sobre el supuesto mandato a destruir Canaán también aplica para el caso del diluvio, porque es básicamente el mismo contexto donde está lleno de maldad, donde Dios tiene que traer justicia a la tierra y demás. Yo no sé si vos estás de acuerdo, pero es básicamente el mismo contexto. no solo lo mismo, sino peor que Canaán. En Canaán ya era Claro, después del diluvio, o sea, ya tenías un poco más de cultura de que donde, porque pues claro. siguen siendo descendientes de Noé, entonces, pues, o sea, sí te topabas cosas muy malas, pero era mucho peor, era literalmente un barbarismo desmedido, te digo, 90% de mortalidad en esos tiempos. Yo diría que es mucho peor lo del diluvio, o sea, Entiendo. no es como si Si, inunda California o algo así. si me No, permitís, no. me gustaría que nos despidamos con una última pregunta, y Claro, es claro. una pregunta que suelen hacer de manera muy frecuente, ¿no? ¿Cómo Ujú. puede ser que el mismo Dios que en los 10 mandamientos dijo no matarás, Él mande a matar o Él mate? ¿Dios acaso no está obligado a respetar estas normativas que Él desea imponer a su pueblo? ¿Cómo resolverías ese planteo? Bueno, ahí es donde tenemos que entender el lenguaje hebreo y pues cualquier lenguaje antiguo que esté desde cualquier documento histórico. O sea, siempre tiene que ser de acuerdo con el lenguaje de ellos. Y así como nuestras palabras que tenemos tienen a veces dos sentidos, también las palabras de ellos pueden tener diferentes sentidos. Ellos, la misma palabra de matar, dependiendo del contexto, puede ser entendida como asesinar o como matar. Entonces, por ejemplo, si lo ves como en el contexto de los 10 mandamientos, sería no puedes asesinar. Y en el contexto de, por ejemplo, una guerra justificada, lo cual sería, pues, por ejemplo, pelear en contra de los nazis fue una guerra justificada, o sea, sí puedes asesinar y sí puedes matar, digo. Y pues sabemos de que muchas versos del Antiguo Testamento donde, pues, o sea, Dios mismo ordena a ciertas guerras, y para qué son esas guerras, pues para liberar a cierto pueblo de opresión o para liberar a tu propio pueblo de Son opresión. causas justas. Sí, sí, tiene que ser por causas justas. Entonces, o sea, la idea más bien, recuerda de que los 613 leyes de Dios son leyes para Israel, o sea, no son para todas las naciones, son para Israel. Y eso es algo muy importante que se tiene que saber, ya que, o sea, piensan de que la pena de muerte era para cualquiera, así eso, pero no, o sea, y recordar que es un trato, es un pacto, un pacto. Entonces, básicamente, tú aceptaste esa ley social al estar dentro de la protección de Dios. O sea, tú básicamente es como firmar un contrato de que estás dentro del primer pacto y el pacto pues se firma ¿cómo se dice? Circuncisión. Entonces, esa es la forma del primer pacto. El Entiendo. segundo pacto ya pues es con bautismo. Pues el primero que sería circuncisión del corazón, pero en este caso sería la circuncisión. Pero pues sí, básicamente la diferencia solo sería de cómo se usa la palabra en el contexto que se puede usar para matar o para asesinar. Entiendo. Y hay muchas palabras similares. Para aquellos que son despistados, cuando hablamos de asesinar nos referimos a sangre fría, ¿no? Nos referimos a como es a ese acto premeditado de manera arbitraria, injusta, por una simple reacción emocional a una determinada circunstancia. Esa es la distinción que hay que hacer, ¿no? Claro, sí, exactamente. Como por ejemplo, si un policía mata a un criminal que pues iba a matar a más gente, lo que sea, pues eso sería matar, porque está siendo Claro, justificado y tiene la potestad de poder matar razonablemente. Y alguien que asesinara sería como, por ejemplo, como Caín, de que por celos mató a Abel, o sea, claro, injustificadamente. Pues sí, por celos, o un asesino en serie, o un viola mujeres, asesino, claro. o un cartel, algo así, sería Son asesino. dos casos completamente distintos, entiendo. Israel, te agradezco muchísimo de verdad por este tiempo que nos has dado. En la parte de abajo, vuelvo a repetir, en la descripción de este video voy a dejar todos los links de las redes de Wisdom Media en español. Contanos brevemente qué es lo que se viene para tu espacio.
Pues bastantes cosas, pero creo que por ahorita vamos a empezar con una serie del Antiguo Testamento y pues lo vamos a combinar también sacando videos refutando ideas ateas, principalmente por medio de la filosofía, o también críticas de la Biblia que vienen sin educación del contexto histórico y pues pero principalmente en cuanto a refutaciones de ideas ateas va a ser regularmente refutaciones filosóficas, que eso es con lo que yo empecé con la filosofía, pues tal vez es mi Entiendo. rama preferida, pero sí, vamos a estar viendo esas dos cosas y pues esperamos muy pronto tener un show de llamadas. Por ahorita, pues, o sea, como somos un canal más pequeño, pues, o sea, vamos a tener un poquito, pues, para recibir llamadas y todo eso, pero, tengan en cuenta que, pues, o sea, cuando se suscriban y eso, pues, vamos a hacer show de llamadas donde no solo puedes comentar en el texto, si en serio quieres de que, o sea, uno a uno responda tus preguntas, pues puede ser por llamadas y pues va a ser todo improvisado. Y pues también esperamos en un futuro también ir a universidades a hablar, a lugares públicos, a evangelizar y pues hacer apologética, pues igual respondiendo las preguntas más comunes que tiene la gente sobre si podemos confiar en la Biblia, si es racional creer en Dios, si es moral en el Antiguo Testamento y todo ese tipo de preguntas que regularmente nos topamos en la apologética. Pero sí, principalmente te vas a estar topando más videos del Antiguo Testamento y refutaciones al ateísmo. Así que, ni bien terminado ya este video, te vas a Wisdom Media en español y te suscribís para estar siempre ahí atento a todo el material que estén subiendo. Israel, amigo, te mando un abrazo enorme. La próxima conversación que vamos a tener seguramente va a ser de fútbol. Sí, creo que sí, aunque ya estoy un poquito retirado, ya tengo rato que no me meto mucho en el fútbol, pero lo que bien se aprende no se olvida, como quien dice. Israel, Este, te mando un abrazo enorme, amigo. Ándale, igualmente Santiago, muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias pues, por ser un apologeta en este espacio, que pues en Latinoamérica veo que no hay tantos apologetas como en Estados Unidos. Eso fue de hecho lo que me trajo a querer irme a Latinoamérica, de que pues o sea, tenemos muchísimos en Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, Australia, pero como que en Latinoamérica tenemos un poquito de falta de apologetas y pues en serio agradezco muchísimo que haces esta labor tan importante y no solo eso, que la hagas tan bien como lo haces. Sería un placer que me hayas invitado y un placer que pues te dediques a esta causa. Gracias por el elogio, de verdad muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que ha visto este video. Recuerden, siempre vemos los comentarios, tarde, quizá un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero siempre los terminamos viendo. Les pido por favor de que si van a comentar algo, que sea bajo el marco del respeto. No buscamos que piensen como nosotros, simplemente lo único que buscamos es que se comuniquen bajo el marco del respeto. Así que les pido de que comenten ahí qué les pareció y si te gustó este video, dale like y compartilo. Nos vemos. Mi nombre es Santiago Alarcón, Dios los rebendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.